Seguimos hablando de la jornada de paro que se registró ayer en las diferentes ciudades del país y que Oriente Noticias mostró de qué manera avanzó en Santander y norte de Santander. Justamente para analizar esta movilización nos acompaña a esta hora Julio Acelas, él es analista político. Julio, buenas tardes, gracias por estar a esta hora con nosotros. Buenas tardes, Sergio, y a toda la audiencia del canal Trabajo y Órdenes. Julio, muchas gracias. Vimos una masiva participación de ciudadanos en estas marchas, en estas protestas. Sin embargo, lamentablemente registramos también alteración del orden público. ¿Por qué se registran este tipo de comportamientos? ¿Quiénes están detrás de estas movilizaciones? Bueno, el hecho más significativo, usted lo enumera al comienzo, es la masiva participación autónoma, consciente, de miles de ciudadanos de todos los estratos, de todas las condiciones, que muestran una indignación generalizada en el país frente a las medidas del gobierno, frente al gobierno mismo y frente al estado de cosas. Ese me parece que es el elemento a resaltar y el elemento importante. La mayoría de las personas salieron a marchar o hicieron cacerolazo condenando la violencia de manera pacífica, respetuosa, respetando al otro, etcétera. Eso lo de resaltar. Desafortunadamente en Colombia la protesta se ha venido acompañando de una matriz de confrontación y de violencia. No de ahora, de hace mucho tiempo. Colombia vivió un conflicto armado de más de 5 décadas, tuvimos unos grupos armados poderosos que desestabilizaron el país en algún momento y siempre la protesta se había acompañado de la amenaza de infiltración terrorista y además acompañada por unos comportamientos a veces no ciudadanos de la fuerza pública que confunden al ciudadano común y corriente, a un ciudadano de derechos, con un potencial delincuente o con un potencial saboteador o terrorista. Entonces, estas dos realidades van acompañadas, pero me parece que a pesar de que hay que condenar los hechos de vandalismo que son minoritarios, hay que resaltar el carácter democrático, civilista y no violento de las movilizaciones. Lo que uno le llama la atención es que esto se volvió recurrente. Grupos minoritarios de personas que nadie sabe de dónde son, pero que de un momento empiezan a actuar y que en las últimas movilizaciones salen y saquean algunos comercios y parten algunos vidrios. La pregunta es, ¿cuál es la acción de la policía para individualizarlos y judicializarlos? Porque siempre se vuelven recurrentes. E igualmente un llamado de los organizadores de las marchas, que hay que reconocerlo, la masiva participación ciudadana los desborda más allá de los sindicalistas, más allá de los organizadores, pero sí tienen que tener en sus protocolos de seguridad unos mecanismos concretos para que estos anarquistas, estos saboteadores no se infiltren en las marchas, cometan actos de violencia y terminen delegitimándolos. Julio, justamente quisiera preguntarle esto, discúlpeme que lo interrumpa para no dejar avanzar este punto. ¿Cuáles deben ser entonces las medidas que deben implementar las autoridades y los organizadores de la marcha para que estos pocos no empañen el buen comportamiento ciudadano de quienes realmente aprovechan lo que es el derecho a la protesta? Pero primero que la ciudadanía denuncie. Esta mañana escuchaba al general de la policía diciendo que no había habido ninguna denuncia. Bucaramanga, de las 13 ciudades de Bucaramanga, ¿cómo vamos? Es la última que tiene capacidad de denuncia. No denunciamos, hay desconfianza con las autoridades. Ahí hay una responsabilidad de la gente. Los negocios afectados, los comercios tienen que ir a denunciar, de tal manera que las autoridades individualicen y judicialicen a los causantes de estos desmanes, que por lo general son muchachos desclasados de las barriadas, algunas personas que creen que con la violencia se va a colapsar el Estado, etcétera. Individualizar y judicializar. Y a los organizadores de las marchas sí tienen que tener protocolos detallados y concretos de seguridad en las marchas civil, como hacen los indígenas en el sur del país con la Guardia Indígena, de tal manera que estos vándalos y estas personas violentas y que son minoritarias no se inmiscuyan en las marchas y las saboteen. Yo creo que hay responsabilidad de todos los actores involucrados. Julio, pero ¿tiene sentido esperar la denuncia por parte de los ciudadanos cuando el mal comportamiento de esos pocos es evidente? La destrucción de infraestructura de algunos lugares, la agresión a algunas personas. ¿Por qué esperar a la denuncia cuando el comportamiento se hace en la vía pública? Es decir, en Colombia el sistema judicial tiene como principio fundamental que las responsabilidades penales son individuales. Y en Colombia los procesos judiciales, las indagaciones, la acción de la Fiscalía
no se lleva a cabo si no hay denuncia o si no hay hechos en flagrancia. Entonces aquí uno tiene que hacer un llamado a la policía. Los videos, las cámaras identifican una serie de personajes, de muchachos que saquearon algunos negocios. Hay que individualizarlos y judicializarlos, porque no se puede, so pena de señalar e individualizar a una serie de personajes violentos, empañar todo el comportamiento del 99.99 de la ciudadanía que sale a marchar pacíficamente, que condena la violencia, que no está de acuerdo con los vándalos y que quiere vivir en tranquilidad, en paz, en convivencia, pero también quiere protestar por el estado de cosas que ha generado mucha indignación. Julio, en las redes sociales los televidentes nos escriben que tal vez podría ser la infiltración de algunas personas por parte de grupos al margen de la ley para generar intimidación en la ciudadanía. ¿Cree usted que sea este el caso? Es posible. En Colombia hay grupos al margen de la ley que tienen un propósito ideológico y otros que están vinculados con el narcotráfico, cuya función es colapsar y atacar el Estado para sus negocios y sus propósitos políticos. Es posible. Pero mientras no tengamos pruebas, no individualicemos a estos vándalos, no establezcamos vínculos con estructuras armadas, es muy difícil. En ocasiones pasadas, la policía y la inteligencia ha establecido vínculos de algunas personas con grupos ilegales, por ejemplo con el ELN. Pero en esta ocasión necesitamos evidencias, pruebas, individualización de casos, personas concretas. Pero si no hay denuncia de los negocios afectados, pues estamos en el peor de los mundos. Nos quejamos, criticamos a la policía, criticamos a la fiscalía, pero no vamos a denunciar, porque sin denuncias concretas difícilmente se individualiza y se llega a los culpables. 1:29 p.m. Julio Acelas, analista político, gracias por estar a esta hora con nosotros en Oriente Noticias. Feliz tarde. A usted, Sergio, de la audiencia de Tro Noticias.